Un Cadillac tan grande que no cabía por las calles de Madrid. Un 600 que cambió la vida de una familia entera. Un coche que se hizo tan famoso como la canción que llevaba su nombre. Hoy os cuento la historia de 10 coches que pertenecieron a 10 de nuestros cantantes más queridos, desde Nino Bravo hasta Los Pecos. Quedaos hasta el final, porque el último coche de esta lista explica por qué el primero sigue doliendo tanto medio siglo después. Bienvenidos. Nino Bravo tardó bastante en sacarse el carné de conducir. Él siempre decía que era pereza, pero algunos de sus amigos contaban después que en realidad no se le daba demasiado bien eso de conducir. Cuando por fin lo consiguió, su primer coche fue un Seat 124 Sport de 1.600 centímetros cúbicos. Un capricho razonable para un cantante valenciano que empezaba a hacerse un nombre entre Rafael, Julio Iglesias y Camilo Sesto. Sin llegar todavía a ese primer escalón de estrellato que perseguía desde que triunfó con Te Quiero, en el verano de 1969. Aquella canción, curiosamente, ya había sido grabada antes por Rafael y por la propia Lola Flores, sin que ninguno de los dos la publicara. Así que el destino quiso que fuera precisamente Nino, entonces un cantante todavía modesto, quien terminara convirtiéndola en la canción del verano y en el primer granito de una carrera que apenas empezaba a despegar. Con el éxito llegó el segundo coche, un Mercedes W110-190D, con el que en noviembre de 1972 sufrió un aparatoso accidente viajando de Valencia a Barcelona con sus músicos. Salieron todos ilesos, pero el coche quedó completamente destrozado. Fue un aviso serio que Nino, discreto como era, apenas comentó en público. En la última entrevista que concedió apenas unas semanas antes de morir, confesó que hubiera podido contar aquel primer accidente a la prensa como una noticia sensacionalista, presumiendo de haber estado a punto de matarse, pero prefirió guardar silencio, fiel a esa discreción que lo caracterizaba y que contrastaba tanto con la exposición mediática de otros compañeros de profesión de la época. Poco después llegó el tercer coche, el que todos recordamos, un BMW U2800 blanco, comprado de segunda mano apenas un mes antes en un concesionario cercano a la sede de su club de fans en Canarias. Lo matriculó allí, con placas de Gran Canaria, como hacían muchos artistas de la época para esquivar el elevado impuesto de lujo que gravaba los coches importados antes de que el mercado español abriera sus fronteras. El 16 de abril de 1973, Nino Bravo salió de Valencia hacia Madrid en ese mismo BMW con su guitarrista José Juezas y el dúo Humo para grabar unas voces en el estudio. Habían barajado ir en avión, pero al final decidieron hacer el viaje en el coche recién estrenado. Cerca de Villarrubio, en la Nacional 3, el vehículo se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. El cinturón de seguridad todavía no era obligatorio en España, y aquella tragedia, más que ninguna otra cosa, acabaría empujando la ley que lo hizo obligatorio un año después. Nino Bravo murió camino del hospital, con 28 años recién cumplidos, dejando 2 hijas y una carrera que apenas empezaba a merecer la fama que hoy le rendimos con cariño. Aquel BMW siniestrado acabó en un taller cercano a una tienda de instrumentos musicales de Valencia que Nino solía frecuentar. Y desde entonces, según cuentan quienes han intentado seguirle la pista durante décadas, el coche desapareció por completo, sin que nadie sepa hoy con certeza qué fue de él. Escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. En los años 60 y 70, cuando Rafael ya se vio consolidado como uno de los grandes iconos de la música española, era habitual que las estrellas de aquella talla recibieran regalos extravagantes de admiradores, promotores y discográficas deseosas de congraciarse con ellos. Y fue precisamente en esa época dorada cuando el cantante linarense recibió un Cadillac Fleetwood, un coche tan enorme que encarnaba a la perfección el lujo americano y la ostentación pura, y que en la España de entonces recibía un nombre popular muy concreto, un Jaime. Rafael, nacido en Linares y criado después en Madrid, había alcanzado ya para entonces un nivel de fama comparable al de cualquier estrella internacional, con giras que le llevaban por Latinoamérica y Estados Unidos, un estatus que hacía de él el destinatario perfecto para un regalo tan desmesurado como aquel. Este término, nacido del habla castiza madrileña,
usaba para describir esos coches descomunales y lujosos que ciertos afortunados compraban después de amasar una fortuna. Venía de la frase que resumía toda la filosofía del capricho: el coche más grande que haya. Un uso incorrecto del verbo haber, convertido con el tiempo en sustantivo, que la gente empleaba con sorna cariñosa para señalar a alguien que había hecho fortuna y quería que se le notara desde la otra punta. El problema de aquel Cadillac Fleetwood era muy sencillo. Madrid, con sus calles estrechas del centro trazadas siglos antes de que nadie imaginara un coche de casi 6 metros de largo, no estaba pensada para semejante monstruo. Maniobrar aquel Cadillac por el centro de la capital se convirtió en toda una hazaña, y la anécdota corrió de boca en boca entre quienes lo veían aparcar, o más bien intentar aparcar, en cualquier calle del viejo Madrid. Para Rafael, aquel regalo no era solo un vehículo, era la prueba tangible de que había alcanzado ese punto donde la admiración de sus seguidores se traducía en gestos tan desproporcionados como sinceros. Décadas después, la propia palabra sigue apareciendo en el diccionario coloquial de varias generaciones de españoles, un pequeño monumento lingüístico a toda una época en la que triunfar de verdad significaba, entre otras cosas, poder presumir del coche más grande que hubiera. 1969. Manolo Escobar edita Mi Carro, una canción que en pocos meses se convierte en un fenómeno que toda España tenía en el norte, desde los bares de Almería hasta las verbenas de Madrid. La letra hablaba de un carro robado y de la angustia sincera de un hombre que no sabía dónde encontrar. Lo que muy pocos sabían entonces era que aquella canción no partía de la nada. Al propio Manolo Escobar, en algún momento anterior, le habían robado de verdad su coche, y aquella experiencia personal terminó filtrándose, transformada en una de las canciones más populares de toda su carrera. Manolo, nacido en El Ejido, Almería, y criado desde muy joven entre Barcelona y Badalona, donde emigró junto a sus hermanos para buscarse la vida como tantos otros andaluces de su generación, sabía mejor que nadie lo que significaba perder algo conseguido con mucho esfuerzo. Y esa vivencia personal se coló sin que nadie lo esperara, en la letra de una simple canción popular. Lo que vino después fue todavía más curioso que la propia canción. Manolo Escobar contaría años más tarde, según recoge el humorista Pablo Carbonell en su libro autobiográfico El mundo de la tarántula, que llegó a acumular más de 10,000 carros de todo tipo de materiales imaginables, regalos de sus fans para consolarle del robo de aquel coche real. Carros hechos con cerillas, con caracolas, con palillos, con macarrones, carros pintados con ceras, con óleo, incluso con bolígrafo. Cada vez que alguien conocía a Manolo Escobar en persona, le preguntaba invariablemente por su carro, y él tenía que aceptar, sonriendo, todos aquellos regalos artesanales que en el fondo eran una forma de cariño popular disfrazada de broma repetida hasta el infinito. El propio Pablo Carbonell reconoció en su libro que incluso él mismo de niño había sufrido las consecuencias indirectas de aquella tortura amable, viéndose arrastrado sin querer a la misma broma repetida hasta la saciedad por cualquier persona que se cruzaba con la familia Escobar. El propio cantante llegó a confesar, medio en broma, medio en serio, que sentía que aquella avalancha de miniaturas era casi una manera subliminal que tenía el público de pedirle que dejara de cantar en Mi Carro de una vez por todas. Pero la canción, lejos de desaparecer, siguió sonando en fiestas y romerías durante décadas, convertida en uno de esos himnos populares que sobreviven a cualquier moda musical y que hoy siguen recordándonos que, a veces, el coche más famoso de un cantante no es el que conduce, sino el que canta. Aquellos 10,000 carros artesanales guardados durante años en su domicilio terminaron formando una colección tan particular que ni el propio Manolo sabía muy bien qué hacer con ella, más allá de agradecer, con la paciencia infinita que le caracterizaba, el cariño desmedido de un público que jamás dejó de preguntarle por su carro, incluso mucho después de que la canción hubiera dejado de sonar en las radiofórmulas. Si os está gustando esta historia, suscribíos al canal y activad la campana de notificaciones. Todavía nos quedan 7 coches por descubrir, y el siguiente perteneció a un presentador que ha vivido, según sus propias palabras, media vida dentro de un coche.
Bertín Osborne, en una entrevista concedida años más tarde a la revista Diario Motor, confesaba algo que resulta bastante habitual entre quienes empezaron a conducir hace más de 4 décadas. No recordaba con exactitud el modelo de su primer coche. Sabía que era un Lancia, sabía que era grande, un coupé precioso, pero dudaba entre si se trataba de un Fulvia o de un Flavia. 2 modelos italianos de la marca, que en aquellos años representaban ese punto intermedio entre el buen gusto europeo y una cierta rebeldía frente a la todopoderosa oferta nacional de SEAT. Bertín, nacido en el seno de la conocida familia de bodegueros jerezanos, contaba con un entorno familiar que facilitaba desde joven el acceso a este tipo de caprichos automovilísticos, algo poco habitual para la inmensa mayoría de sus compatriotas de la misma generación, todavía atados al 600 o como mucho al 1124 familiar. Aquel Lancia protagonizó además una de las primeras anécdotas automovilísticas de Bertín. En cierta ocasión perdió literalmente una rueda mientras conducía, un susto considerable que él mismo recordaba entre risas décadas después, quitándole importancia con esa naturalidad tan suya. Bertín, que ha compaginado toda su vida la música con la presentación de televisión, admitía en aquella misma entrevista que había vivido, textualmente, media vida dentro de un coche entre giras, viajes de promoción y desplazamientos constantes por toda España, durante los años más intensos de su carrera como cantante. Aquellas mismas carreteras españolas de los años 70, todavía lejos de los estándares de seguridad actuales, presentaban riesgos constantes para cualquier artista obligado a recorrer largas distancias entre una actuación y la siguiente. Un peligro que compartían, sin excepción, prácticamente todos los cantantes de aquella generación dorada de la música española. Con el paso de los años y el éxito acumulado, el garaje de Bertín fue creciendo en ambición. Entre las fotografías que circulan de su vida privada, aparece incluso un Ferrari, un capricho que confirma cuánto le apasionan los coches más allá de su faceta artística. Esta trayectoria, que arranca con un Lancia del que ni siquiera recuerda bien el modelo y termina rozando lo más exclusivo de la industria automovilística italiana, refleja perfectamente el propio recorrido vital de un artista que empezó cantando boleros y rancheras en salas pequeñas y terminó convertido en una de las caras más reconocibles de la televisión española. Él mismo resumía su relación con el automóvil de una manera muy directa durante aquella entrevista. Había vivido tantas anécdotas al volante, entre sustos de ruedas sueltas y rebaños de vacas cruzando la autopista de improviso, que cualquier compilación de sus experiencias sobre 4 ruedas daría, según sus propias palabras, para llenar todo un libro. Camilo Blanes Cortés, nacido en Alcoy en 1946 y conocido artísticamente como Camilo Sesto, empezó su carrera tocando en grupos como Los Motines antes de dar el salto al estudio de grabación en Madrid, trabajando primero como músico de sesión y coros antes de convertirse él mismo en la estrella que llenaría estadios y plazas de toros por toda España e Iberoamérica. Fue precisamente durante esos primeros años, ya asociado con el también cantante y productor Juan Pardo, cuando Camilo empezó a saborear las primeras mieles del éxito, aunque el verdadero estrellato le llegaría poco después con sus propias composiciones. Camilo Sesto llegó a reivindicar públicamente haber vendido más de 175 millones de discos a lo largo de toda su carrera, una cifra que, aunque discutida por analistas de la industria, da idea del alcance masivo que llegó a tener su música en ambos lados del Atlántico durante los años 70 y 80. Alcanzado ya el reconocimiento masivo de los años 70 y 80, cuando sus discos se contaban por millones de copias vendidas y su nombre competía directamente con Julio Iglesias y Rafael por el título de mayor ídolo de la canción melódica española. Camilo Sesto adoptó también las costumbres de consumo propias de una estrella de su categoría, entre ellas la adquisición de vehículos de alta gama, algo que en su caso incluyó un Mercedes comprado a principios de los años 80, en pleno apogeo de una carrera que por entonces ya sumaba discos de platino en varios países latinoamericanos. Aquella época dorada coincidió también con su faceta de compositor para otros artistas, escribiendo canciones para Ángela Carrasco, Lucía Méndez o José José, una versatilidad creativa que multiplicaba todavía más sus ingresos y le permitía, en consecuencia, permitirse caprichos automovilísticos cada vez más ambiciosos sin comprometer el resto de su patrimonio. Aquellos años representaban para cualquier artista español que hubiera triunfado fuera de nuestras fronteras la
posibilidad real de acceder a un mercado automovilístico que hasta hacía muy poco tiempo había estado prácticamente cerrado a la importación libre. La progresiva apertura comercial de España durante la transición y sobre todo la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 permitió que artistas como Camilo VI pudieran finalmente comprar en el propio mercado nacional los coches europeos que antes solo estaban al alcance de quienes viajaban al extranjero o pagaban elevados sobrecostes de importación. Aquel mismo año, marcas como Volkswagen empezaron a mirar con renovado interés hacia España, un movimiento comercial que en pocos años terminaría transformando por completo el mapa industrial del automóvil español. Hasta entonces, dominado casi en exclusiva por Seat, Renault y Citroën. Juan Pardo Suárez, nacido en Palma de Mallorca en 1942, formó parte a mediados de los años 60 de Los Brincos, el grupo que la prensa de la época bautizó como los Beatles españoles, un apodo que reflejaba tanto su éxito comercial como el fenómeno de histeria que provocaban entre el público más joven allá donde tocaban. Antes de Los Brincos, Juan Pardo ya había pasado por otras formaciones como Los Pequeñiques, donde según cuenta el historiador musical José Ramón Pardo, ni siquiera informó a la compañía discográfica de que se incorporaba al grupo. Un detalle curioso que ilustra bien el ambiente todavía informal y artesanal en el que se movía la industria musical española de aquellos primeros años 60, muy alejada de la sofisticación comercial que llegaría después. Aquellos primeros años de gira por toda España coincidieron exactamente con el periodo en el que el Seat 600, fabricado en la zona franca de Barcelona desde 1957, se convertía en el símbolo por excelencia del llamado milagro económico español, el utilitario que por primera vez ponía un coche propio al alcance de la clase media trabajadora del país. Aquel pequeño coche, con un precio inicial de 65,000 pesetas sin impuestos, protagonizaba incluso su propia película de la época, Ya tenemos coche, estrenada en Madrid en 1958, donde un padre de familia debía renunciar a su colección de sellos para poder comprarlo. Para una generación de jóvenes músicos como Juan Pardo, que crecieron viendo cómo sus propias familias soñaban con ese primer coche familiar, el contraste con la vida de gira, hoteles y coches de representación que trajo consigo el éxito de Los Brincos debió de resultar particularmente vertiginoso. Tras la disolución del grupo, Juan Pardo formó el dúo Juani Jr. junto a Antonio Morales y más tarde emprendió una exitosa carrera en solitario que en la temporada de 1981 le llevó a colocar No me hables en las listas de éxitos de varios países, incluida Alemania, donde el tema llegó al puesto número 3 tras 10 semanas en las listas. Este recorrido profesional, que va desde el fenómeno fan de Los Brincos hasta el reconocimiento internacional en solitario, refleja también la propia evolución del parque automovilístico español de aquellas décadas, donde el modesto 600 de los años 50 acabaría cediendo protagonismo a modelos cada vez más sofisticados, según la industria nacional se iba abriendo poco a poco a la competencia europea. Juan Pardo, además de intérprete, desarrolló con los años una faceta como compositor para otros artistas, entre ellos el propio Camilo VI en sus primeros pasos discográficos, una colaboración que sitúa a Pardo como una de las figuras más influyentes, aunque menos mediáticas, de toda aquella generación dorada de la música española. Miguel Bosé creció en un ambiente completamente distinto al de la mayoría de sus compañeros de generación. Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucia Bosé, tuvo como padrino al cineasta Luchino Visconti. Y de niño se codeó con nombres como Ernest Hemingway, Orson Welles, Salvador Dalí o Picasso, habituales de la casa familiar. Aquella infancia cosmopolita repartida entre España e Italia marcó también su relación con el automóvil desde muy joven, en un entorno donde los coches europeos de importación no eran la excepción reservada a unos pocos privilegiados, sino una parte más de la vida cotidiana familiar. En los años 70, Miguel Bosé viajó a Londres para estudiar danza, una experiencia formativa que lo alejó todavía más del ambiente cerrado de la España franquista de su infancia y que terminaría influyendo decisivamente en el estilo musical y estético que desarrollaría a lo largo de toda su carrera posterior. En una entrevista concedida al programa Conexión Samantha durante la gira Cardio Tour de 2010, Miguel Bosé repasó junto a la periodista Samantha Villar algunos de los episodios más significativos de su vida, entre ellos un accidente de
trayecto en tren desde Madrid hasta Ciudad Real sirvió también para repasar su salto a la música. Publicó su primer disco, Lino, en 1977, cuando comprendió que aquello, más allá de gustarle, también podía darle la independencia económica que deseaba desde adolescente. Aquella independencia llegó pronto y llegó con fuerza. Con más de 15 discos publicados a lo largo de su carrera, Miguel Bosé alcanzó su mayor éxito comercial con el álbum Paquito, publicado en 2007, que se convirtió en el disco más vendido de aquel año en España, con 13 semanas consecutivas en el número 1 de las listas. Ese éxito sostenido durante más de 3 décadas convirtió a Bosé en uno de los pocos artistas españoles capaces de mantenerse relevante desde la transición hasta bien entrado el siglo XXI, cambiando de estilo musical casi tantas veces como cambió de coche a lo largo de su vida. Su faceta empresarial, además, incluyó la copropiedad de una bodega en Ciudad Real junto a otras 23 personas, entre ellas antiguos futbolistas del Real Madrid como Místico o Emilio Butragueño, una sociedad que combinaba su pasión por el vino con la misma exigencia estética que siempre había aplicado a su carrera musical. Conocido artísticamente como Perret, nació en Mataró y se crió en el barrio barcelonés de Gracia, cuna de una comunidad gitana catalana que llevaba generaciones tocando la guitarra en fiestas y bautizos, antes de que él mismo revolucionara la música popular española, fusionando la rumba flamenca con ritmos cubanos, con la incipiente música pop de los años 60. En la Barcelona en la que Perret empezaba a hacerse el nombre, era además la ciudad donde se fabricaba prácticamente todo el parque automovilístico nacional. La factoría de Seat en la zona franca llevaba ya años produciendo el 600 y preparaba el lanzamiento del 1403, el modelo que sustituiría al 1400 original como buque insignia de la marca en aquellos años. Perret aprendió la guitarra prácticamente de manera autodidacta, tocando en verbenas y fiestas populares de la propia Barcelona, antes de que su estilo, tan personal y tan alejado de los cánones de la música melódica de la época, empezara a llamar la atención de los grandes sellos discográficos nacionales. Esta cercanía geográfica entre la fábrica y los barrios donde nació la rumba catalana no es una simple coincidencia anecdótica. La propia industrialización de Barcelona, con Seat como emblema absoluto pero rodeada de decenas de talleres y proveedores auxiliares, generó empleo y movimiento económico en toda la periferia de la ciudad, incluidos los barrios donde crecieron músicos como Perret. La rumba que él popularizó con éxitos como Una lágrima o Borriquito terminó convirtiéndose en la banda sonora informal de aquella Cataluña obrera e industrial, la misma que llenaba cada mañana los autobuses y los 600 rumbo a las fábricas del cinturón industrial barcelonés. Perret, que llegaría a tatuar en el mismísimo Festival de Eurovisión en 1974, representando a España con Canta y sé feliz, encarnó como pocos artistas ese cruce entre la tradición gitana catalana y la modernidad de una España que, aunque todavía vivía bajo el franquismo, empezaba a mirar hacia Europa con una industria automovilística cada vez más ambiciosa, capaz de producir ya no solo utilitarios básicos, sino modelos con aspiraciones de mayor gama, pensados para una clase media en pleno ascenso económico. Décadas más tarde, en pleno resurgimiento de la rumba catalana, gracias a artistas como Estopa o Manu Chao, Perret sería reconocido públicamente como el padre indiscutible de todo un género musical. Un reconocimiento tardío pero merecido para un músico que había pasado la mayor parte de su carrera tocando en salas modestas de los barrios donde había crecido, lejos de los grandes escenarios que su influencia posterior habría merecido desde el principio. Postmero, Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Ramoncín, se convirtió a finales de los años 70 en una de las caras más reconocibles del rock urbano español. Un género que floreció precisamente en aquel Madrid de la transición, donde bares, salas de conciertos y radios libres empezaban a experimentar con una libertad artística que apenas unos años antes habría sido impensable bajo la censura franquista. Aquel movimiento cultural que la prensa acabaría bautizando como la movida madrileña tenía en Ramoncín a uno de sus representantes más combativos, con letras directas que hablaban de bar, de calle y de una juventud que no se sentía identificada con la canción melódica de sus mayores. Ramoncín, además de músico, desarrollaría con los años una faceta destacada como activista de los derechos de autor y la propiedad intelectual, una lucha que le acompañaría durante buena parte de su carrera
mucho más allá de los escenarios donde había empezado tocando rock urbano. Ese espíritu rebelde, tan característico del rock urbano español de la época, encontraba su reflejo natural no tanto en los coches de lujo que atesoraban otros cantantes de generaciones anteriores, sino en la moto, un vehículo mucho más accesible, mucho más coherente con la estética desaliñada y contestataria que definía toda una escena musical. Las motocicletas grandes, especialmente las de estética americana, se convirtieron durante aquellos años en un símbolo habitual entre los músicos de rock español. Una forma de proyectar independencia y velocidad que casaba mejor con la imagen pública de artistas como Ramoncín que cualquier berlina de gama alta. Esta preferencia generacional por dos ruedas frente a cuatro, compartida por buena parte de la escena del rock urbano madrileño, reflejaba también una realidad económica muy concreta. Mientras que los grandes ídolos de la canción melódica de los 60 y 70 llevaban ya una década llenando plazas de toros y acumulando fortunas considerables, los músicos de la movida operaban todavía en sus primeros años dentro de un circuito mucho más modesto de salas pequeñas y discos con tiradas limitadas, donde el capricho automovilístico llegaría, si acaso, bastante más tarde en sus respectivas carreras. Esta diferencia generacional entre el lujo ostentoso de la canción melódica y la estética más austera y rebelde del rock urbano ilustra bien cómo cada época de la música española desarrolló su propia relación particular con el automóvil, siempre como reflejo fiel del momento social y cultural que le tocó vivir a cada artista. Los Pecos, el dúo formado por los hermanos Pedro y Fernando López, se convirtieron a finales de los años 70 en dos de los ídolos juveniles más adorados de toda España. Canciones como Vamos a la playa, que sonaban en cada verbena y cada verano de aquella generación que crecía ya lejos del franquismo, respirando el aire nuevo de la transición. Su éxito, construido sobre melodías sencillas y letras optimistas pensadas para un público adolescente, coincidió con una España que empezaba a abrir sus fronteras al mercado exterior, permitiendo que los concesionarios ofrecieran cada vez con más frecuencia modelos importados con la llave grana gama de sí. Este perfil de ídolos juveniles, pensado explícitamente para conectar con un público adolescente todavía sin carnet de conducir, convertía a los Pecos en un caso particular dentro de esta lista. Sus propios seguidores, la mayoría demasiado jóvenes para conducir, vivían la fama automovilística de sus ídolos casi por delegación, soñando con el día en que ellos mismos pudieran ponerse al volante de algo parecido a lo que conducían sus cantantes favoritos. Para dos hermanos jóvenes que se convirtieron en estrellas casi de la noche a la mañana, el primer coche solía representar ese momento simbólico de emancipación económica que todos los artistas de éxito repentino experimentaban de una forma u otra. El paso de compartir el coche familiar, probablemente un 600 o un 1124 heredado de sus padres, a poder elegir su propio vehículo con el dinero ganado cantando. Esta transición, vivida por los Pecos, igual que por tantos otros jóvenes cantantes de su generación, refleja perfectamente el propio ritmo con el que España fue modernizando su parque automovilístico durante aquellos años, pasando de la escasez y la homogeneidad de los 60 a una variedad cada vez mayor de marcas y modelos disponibles. Y aquí es donde se cierra el hilo que os prometí al principio de este video. El Cadillac imposible de aparcar de Rafael y el primer coche modesto de unos hermanos adolescentes recién llegados a la fama cuentan, en realidad, la misma historia, la de una España que entre el 600 de la posguerra y los coches de importación de la transición aprendió ese guapo y el éxito de sus cantantes por las 4 ruedas que conducían, aunque el precio de esa fama, como demuestra el trágico final de Nino Bravo, resultaron a veces demasiado altos. 10 artistas, 10 coches, 10 formas distintas de contar la misma historia de un país que fue del racionamiento a la abundancia en apenas un par de generaciones, siempre con una radio encendida de fondo cantando alguno de los éxitos que hoy seguimos tarareando sin ni siquiera darnos cuenta. Escribid en los comentarios cuál de estos 10 coches os ha sorprendido más y sobre qué otro cantante os gustaría ver un vídeo completo. Suscribíos al canal y activad la campana para no perderos la próxima historia sobre los coches que marcaron nuestra música. 10 coches, 10 cantantes, una misma España que fue del 600 al Cadillac en apenas 2 décadas. Desde el BMW de Nino Bravo hasta el primer coche de los Pecos, cada historia nos recuerda que detrás de cada ídolo hubo siempre un volante.
una carretera y una vida por delante. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios